Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola, Heriberto. Hola, Pedro. Gracias por invitarme. No, gracias también por aceptar este momento y también por compartir con todos los amigos que nos están acompañando. Y llegamos a la lección número 3. El título de la lección hoy es El contrato del diezmo. ¿Y qué te parece si oramos, Heriberto? Sí. Para poder empezar. ¿Quieres orar? Claro que sí. Okay. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra y ayúdanos a poner nuestros pensamientos en orden y transmitir lo que tú quieres que tu pueblo sepa de acuerdo del diezmo. Ayúdanos y pedimos por tu Espíritu Santo. Gracias. Amén. 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 Tengo un versículo aquí que quiero compartir contigo, Heriberto, y con nuestros amigos que nos están acompañando. Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 15. Y leo de la nueva versión internacional, lo siguiente. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Y bueno, tengo un poco de curiosidad respecto a esto porque este versículo nos habla de un asunto, de una misión, de una tarea que debemos cumplir. Ahora, ¿te has preguntado algún momento, Heriberto, cuál fue el propósito por el cual Dios nos creó? Sí, me he preguntado muchas veces esa pregunta y yo creo que hay varias razones, pero una de las cuales de las que aplican a hoy en nuestro día, en el estudio que estamos tratando hoy, es de que Dios quiere tener una relación con su pueblo. Él nos creó porque es un Dios de relación. Podemos decir que Él no sabemos exactamente, solamente lo vamos a saber cuando lleguemos en el cielo, pero Dios es amor. Y yo creo que así como nosotros nos gozamos de nuestra familia, Él también se goza teniendo su familia humana con nosotros. Con nosotros. Perfecto, Sí. Miren, definitivamente este hecho confirma también el asunto de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, justamente para poder entablar una relación estrecha con nosotros, ¿no? Pero, digamos, la entrada del pecado rompió esa relación, fraccionó esa relación, ¿no? Ese vínculo, y generó, obviamente, algunos otros resultados también, ¿no? Ahora, los seres humanos fuimos creados en un mundo material, pero con una conexión espiritual muy, muy, muy marcada, ¿no? Y quiero leer nuevamente de 2 de Corintios, capítulo 4, los versículos 17 y 18, lo que menciona Pablo respecto a este asunto. Él dice lo siguiente: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. En la creación, en un mundo material y espiritual, estas dos partes se unían de manera armoniosa. O sea, existían de manera armoniosa, ¿no? La felicidad, el bienestar, la libertad de nuestros primeros padres se originaba justamente en la relación que encontraban con Dios, ¿no? En esa relación de dependencia ellos encontraban la seguridad para sus vidas, el bienestar, encontraban todo lo que necesitaban, ¿no? Ahora, con la entrada del pecado y lo que acabamos de comentar, ¿no? Esta relación se rompe, ¿no? Pero entonces, una vez que esa relación se rompe, se afecta la seguridad, se afecta la sensación de bienestar, se afectan muchas otras cosas también. Y tal vez podríamos pensar un poco, o sea, ¿de qué manera es que el ser humano trata entonces de llenar ese vacío?
¿Qué recursos utiliza ahora, por ejemplo, las personas para tratar de llenar ese vacío que dejó ese rompimiento de la relación con Dios? Sí, y nosotros sabemos que fuera de la iglesia el mundo en realidad trata de llenar ese vacío por el dinero, las drogas, tantas cosas que ofrece el mundo, y aparentemente ellos por un tiempo o aparentemente parece que son felices hasta que les afecta y se dan cuenta tarde o temprano que eso no es lo que llena ese vacío, ¿verdad? Así es, así es. Exactamente, ¿no? O sea, el hombre trata de buscar, obviamente, satisfacer o llenar ese vacío que dejó esa relación tan estrecha con Dios, llenándola con cosas materiales o con ciertas acciones que le redunden en el hecho del reconocimiento, tal vez, ¿no? De la admiración de los demás, pero que, como dices, o sea, nunca llegan a llenar completamente ese espacio, ¿no? Ahora, hablando respecto al tema de lo material, ¿hay algo malo en lo material? O sea, ¿hay algo malo, digamos, en que una persona pueda desarrollarse materialmente? No lo creo. Sabemos que la Biblia habla de Abraham era un hombre rico. Ujú. Muchos hombres de la Biblia eran hombres que tenían muchos bienes. Claro. Y yo creo que el propósito de Dios es no que su pueblo no tenga, pero que lo tenga. Pero es donde a veces fallamos es en el propósito que le damos una vez que lo tenemos. Ajá. ¿Verdad? Porque el propósito siempre ha sido del mundo es de lo que yo tengo es mío y yo puedo hacer con él lo que yo quiera porque es mío. Yo me lo gané, yo lo trabajé y me lo gané. Y ese es el dilema que tiene el mundo con las propiedades, el dinero que ellos tienen. Claro. ¿Y qué tal cuando, por ejemplo, también nosotros ponemos lo material, ¿no? Dinero, propiedades, tal vez, u otras cosas, como la base de nuestra seguridad, ¿no? Como apoyándonos en ello para poder sentirnos seguros, ¿no? Confiados, etcétera, ¿no? Sí, es triste porque la Biblia habla y da muchos ejemplos, y yo creo, si tú te acuerdas, cuando el hombre rico que construyó sus graneros y vino mucha buena cosecha, y tenía suficiente, que dijo, ¿qué voy a hacer? Ahora tengo que construir unos graneros más grandes. En vez de decir, hay gente pobre, hay que repartirlo. Y eso es lo mismo que ocurre hoy en nuestros días, pero es diferente. No tenemos graneros, pero tenemos el banco, y quizá todo se quiere acumular allí para sentirse seguro para el futuro. Ajá. Y es interesante lo que comentas ahorita, justamente respecto al propósito de todo aquello que podemos recibir, ¿no? ¿Okay? Toda esa parte me parece que es algo que necesitamos comentar en este momento. Tenía algo apuntado aquí que dice lo siguiente, ¿no? Lo material sin Dios es materialismo. Lo espiritual sin lo material es solamente misticismo. ¿Sí? Sí. O sea, pierde su tangibilidad. Ok, ahora, tengo otro versículo que me parece también muy interesante y quiero compartirlo aquí también con todos nuestros amigos. Hechos capítulo 20, versículo 35, dice: En todo les demostré que al trabajar de este modo es necesario socorrer a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, pues Él mismo dijo, más inmensamente feliz es el que da que el que recibe. Y leí este versículo de la versión Palabra de Dios para Todos. Cristo creó un grupo humano una vez que se fue de este mundo y le entregó una misión, una tarea. Ahora, Jesús mismo confirmó, los apóstoles confirmaron la existencia de un mecanismo justamente para que las personas que se dedican 100% a trabajar en esta acción de poder llevar adelante
el evangelio, el compartir una esperanza de la venida del Señor, etcétera, puedan vivir de eso específicamente. Ahora, nosotros obviamente como movimiento, como cristianos, también participamos en esa misma misión. Y el pueblo, o digamos la gente que forma la iglesia, lo que conocemos como la iglesia, se organiza de tal manera que pueda generar justamente una organización que a su vez pueda administrar adecuadamente este recurso que nosotros conocemos como el diezmo. Sí. ¿Ok? Ahora, pensamos un poco primero, tal vez, ¿qué es el diezmo, ¿no? ¿O para qué sirve el diezmo? O sea, ¿qué idea tienes de eso? ¿Qué información tienes de eso? Bueno, si vamos un poco más atrás, sabemos que había una tribu que Dios asignó para que estuviera a cargo del templo, de la tribu de Leví. Así es que había la tribu de Leví y los sacerdotes. Ellos no heredaron tierra. Okay. A todas las demás tribus se les dio propiedades, pero a ellos no, porque ellos deberían de vivir de los diezmos y las ofrendas. Así es que solamente hoy, en nuestro día, tuviéramos que traducir a nuestro tiempo quiénes son los levitas y quiénes son los sacerdotes. Ajá. De ese modo sabemos que Dios proveyó desde un principio para que ellos en sí vivieran del evangelio. Okay. Porque ellos están a cargo del templo. Okay. Hoy no tenemos un templo en sí central como lo había antes, pero tenemos las iglesias. Claro. Y del modo como se administra la iglesia adventista, tiene un lugar central. Okay. Pero el diezmo, tú preguntaste, el diezmo, pues es el 10% que es asignado, que no es nuestro en sí, Ajá. pero es de Dios. Pero a la misma vez sabemos que todo es de Dios. Ajá. Así es que el dar el 10% es simplemente para que el mantenimiento de la obra que Dios se ha asignado, de que se predique el evangelio a todo el mundo. Ok. Fíjate que esto me hace recordar a una ilustración, ¿no? La escuché y me pareció muy, muy interesante, muy precisa para esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Encuentro a un niño, ¿no? Que tiene necesidad de comer. Y entonces le entrego un billete de $10 para que compre una comida que cuesta $9. Y esto lo recibe de manera de regalo. Y este niño compra su comida, pero se le dijo antes también de que ese $1 que le queda tiene que regresarlo otra vez. Tiene que regresármelo a quien le regaló esa comida. Entonces, esto me deja ver justamente lo que ocurre también con el diezmo. O sea, no es un tema de me prestaste algo y yo te lo estoy devolviendo. No, es un regalo el que recibo y yo estoy regresando eso que no es mío, ¿no? Sí. No me pertenece. No solo eso, Pedro, todavía Ajá. podemos exponerlo de diferente forma, porque si todo es el 100% es de Dios, y Él te dice, tú quédate con el 90%, Claro. Y regrésame nada más 10. Es un negocio redondo. Exacto. Que no tenemos forma de perder. Exacto, o sea, a eso iba también, ¿no? A que esos otros $9 que se dieron, en realidad fueron también un regalo, ¿no? En realidad todo lo que recibimos nosotros en nuestra vida para cubrir nuestras necesidades, para suplir lo que obviamente deseamos, etc., todo ello es un regalo que Dios nos da. Y fíjate, es interesante que cuando nosotros entregamos, ¿no?, ese 10% que no nos pertenece, que le pertenece a Dios, estamos reconociendo que el otro 90% también lo recibimos de Dios. Sí. ¿Ok? Ahora, esto justamente es algo fundamental porque aquí empiezo a reconocer nuevamente esta relación, ¿no? Parte de esta relación perdida en el principio. O sea, cómo es que se conecta esta experiencia de poder reconocer de que todo lo que recibo, todo lo material que recibo, lo recibo de Dios. Pero eso también me lleva a reconocer en mi experiencia espiritual esa conexión que tengo con Dios. Sí. Ahora, ¿cuál es el propósito del diezmo? O sea, ¿cuál es el propósito que nosotros conocemos que justamente vienen a través de esta experiencia de entregar el diezmo?
Bueno, nosotros sabemos que el diezmo, como dijimos antes, es para la administración del templo. Todo lo que tenía que hacer que ver con el templo, los levitas lo hacían. Ajá. Su deber total, ellos no trabajaban, vivían del diezmo. Ok. El propósito en sí hoy en día sería para el predicador, para el pastor. Ok. Sin embargo, podemos decir que se pueden usar para otras cosas y es allí donde quizá más adelante vamos a decir, porque no es simplemente para eso. Claro. Hay misiones, hay hospitales, hay universidades, hay muchas obras que yo creo que parte del diezmo se van para esos diferentes lugares. Tal vez podríamos focalizarlo o, digamos, definirlo como que es parte para cumplir una misión, específicamente, o sea, una misión, y para poder hacerla más extensa y hacerla más eficiente también. Sí, claro. Sabemos que la administración es siempre, muchas personas nunca van a estar 100% de acuerdo cómo se administra. Okay. La administración que yo creo que se está llevando en la iglesia no es perfecta, okay. Porque somos humanos. ¿Puede mejorar? Claro que sí. Claro. Pero no es mi razón para mí decir no estoy de acuerdo y voy a detener mis diezmos. Pero ya es entrando en otro tema. Claro, pero obviamente, digamos, podemos compartir también con los oyentes, con los que nos están viendo, el hecho de que como organización, digamos, por ejemplo, con respecto a la Iglesia Adventista, o sea, es una organización sujeta a auditoría, revisión, digamos, de los ingresos que tiene, obviamente también con asuntos con el gobierno, etcétera. O sea, pero digamos, como tú mencionas, a pesar de que no es algo perfecto, por lo menos es algo que está sujeto a ciertas normas, a ciertos principios y a ciertos códigos de ética también, ¿no? Sí, es para avanzar el evangelio en el mundo. Y yo creo que esta organización, comparado con otras, hace muy bien en cómo manejar las entradas del diezmo. Okay. Porque de una forma central se distribuye a todo el mundo. No es fácil distribuir todo en el mundo, pero ese es el propósito. Así es. Fíjate que tengo por lo menos dos cosas más, digamos, de lo que puede ser también el propósito del diezmo. El diezmo ejercita una experiencia individual, pero que tiene un impacto corporativo. O sea, mi función se integra a tu función, digamos, a la ayuda de otros más, justamente para que en conjunto podamos apoyar aquello que conocemos como una misión, una tarea. Sí. ¿Okay? Y yo creo que es difícil siempre deshacerse de lo que por lo que uno ha trabajado. Yo creo que siempre hay muchas personas que siempre las va a ver, de que no se quieren deshacer de por lo que ellos trabajaron. Y yo creo, pero eso de ahí viene lo que estábamos hablando. Primero tienes tú que tener una relación con Dios. Claro. Y ya una vez que tú reconoces a quién sirves y qué es lo que te está pidiendo y que reconocemos que todo es de Él, entonces nuestro propósito y nuestra meta como cristianos, como creyentes, es obedecerlo a Él. Ok. ¿Verdad? Fíjate que lo que mencionas ahorita también me hace recordar esta parte, ¿no? El hecho de que a través de esa experiencia reconozco que todo lo recibí de Dios, pero también acepto mi dependencia de Él. ¿Okay? O sea que todo lo que yo recibo, lo recibo de Él, pero que siempre lo necesito a Él. O sea, no soy yo el que produce, no soy yo el que genera, sino es Él el que me permite hacer eso. ¿Sabes? Una de las cosas que me llama la atención es de que podemos decir que tenemos fe, podemos decir que creemos, pero hay cosas que Dios ha puesto en lugar para probar esa fe. También. No solamente para decir yo creo, porque muchas personas, es muy fácil decir yo creo, pero la prueba viene en realidad en guardar los mandamientos, en el sábado, en el diezmo. Entonces ahí ya se pone en prueba la fe que yo digo tener. El ejercicio. Entonces ya no es de boca,
pero ya es de la bolsa. Ok, ¿verdad? claro, es otra manera más. Excelente, sí. Jesús mencionó esto, ¿no? Más inmensamente feliz es el que da que el que recibe. Ahora, leo algo del libro de Proverbios, el capítulo 11, versículo 25. En la versión Nueva Biblia Viva dice: el que es generoso prospera. El que da a otros, a sí mismo se enriquece. Y es curioso, o sea, que el sabio menciona esto, ¿no? O sea, la verdad me parece increíble, o sea, que cómo es que la persona que da y es generosa prospera más, ¿no? Y el que da a otros, a sí mismo se enriquece. Había otro versículo que recuerdo en este momento, que más bien dice que la persona que siempre vive mezquinando nunca tiene nada, ¿no? Es increíble, o sea, ¿cómo es que pasa esto? Ahora, Y es infeliz también. y es infeliz, ¿no? Sí. Ahora, en esta parte, o sea, considerando el tema de riqueza, porque aquí menciona esto, ¿no? Dice que el que da a otros, a sí mismo se enriquece, ¿no? ¿Qué es riqueza desde la perspectiva humana, ¿no? O sea, ¿qué será tal vez, cómo considera el mundo la riqueza, el éxito, ¿no? La prosperidad? Yo creo que eso uno tiene que trabajar para mantener a su familia. Dios ha proveído medios y yo creo que Él no quiere que su pueblo sea un pueblo pobre. Ok, pero tal vez el mundo, o sea, ¿cómo lo considera, digamos? No tal vez el ámbito creyente, no, sino el mundo en general. O sea, ¿cómo considera el término del bienestar, de la riqueza, del éxito, por ejemplo? ¿Cómo lo mide, no? Sí, yo pienso eso les trae seguridad. Ok. Simplemente lo mira. La seguridad del mundo está en lo material. En lo material. Pero la seguridad del creyente no está en lo material. Ok. Y fíjate, esto me hace recordar, el otro día comentábamos aquí en casa, o sea, el asunto de que, no sé si has escuchado por ahí una canción que ha salido recientemente de una cantante famosa, ¿no? Quejándose de su experiencia con el ex esposo, bueno, en fin. El asunto es de que esta artista, o sea, obviamente tiene mucho éxito, es muy conocida en todas partes del mundo, tiene mucho dinero, etcétera, pero no es feliz. ¿Ok? Sí. O sea, para el mundo puede ser una persona exitosa, una persona que alcanza muchos logros, pero no tiene felicidad en sus relaciones personales. ¿Ok? Ahora, ¿cómo considera la Biblia esta parte del éxito? O sea, ¿cómo considera la Biblia la prosperidad, ¿no? O sea, ¿cómo considera Dios la riqueza, el éxito, la prosperidad? No la mide como el mundo la mide, o sea, no la mide en base a que vas a recibir lo material. Puede ser que sí, ¿no? Puede ser que sí recibas lo material, pero no necesariamente. O sea, ¿cuál es esa prosperidad de la cual la Biblia nos habla a nosotros? Yo creo que es de la prosperidad más espiritual. Dios nos da talentos a todos nosotros. Okay. A unos sí les da la habilidad de crear fortuna. Es muy fácil para muchas personas crear dinero. Crear un negocio es para ellos, es nosotros como para construir una mesa. Tristemente a veces muchos no tenemos esa habilidad, pero no dependemos de eso, otra vez decimos, no dependemos de eso. Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Pero si nos ocupamos en el trabajo que Él nos ha dejado, Él nos ha prometido que Él va a proveer nuestras necesidades. Ok. Ahora tú hablaste de algo interesante, ¿no? Que es la prosperidad espiritual, ¿no? O sea, tal vez pensemos un poco, ¿no? ¿Qué es entonces la prosperidad espiritual, ¿no? ¿En qué se basa la prosperidad espiritual? Que es la que al final el Señor estableció al comienzo, se rompió, pero que luego quiere que nuevamente se pueda retomar, ¿no? Sí. Esa prosperidad espiritual es la capacidad de relacionarnos saludablemente con Dios y con el prójimo. Sí. Porque eso es lo que el Señor al final quiere, ¿no? Que nosotros podamos restablecer también esa relación perdida con Él y a la vez restablecer nuestra relación adecuada con nuestro prójimo. Fíjate que Adán y Eva tenían todo, ¿no? Tenían todo. Su seguridad estaba establecida, ¿no? Sin embargo, ellos prefirieron creerle al enemigo
de que algo les faltaba. Algo más les faltaba, ¿no? Y en esa condición rompieron su relación con Dios, ¿no? Y promovieron también la desconfianza con Él. Ahora, cuando nosotros nos apartamos de Dios, entramos en esa misma situación. Justamente de esa desconfianza en Dios, de ese rompimiento de nuestra relación con Él. Nosotros, si estamos con Dios, tenemos todo. Es lo que estabas mencionando hace un momento. O sea, si estamos con el Señor, tenemos todo. Si nos relacionamos bien con Dios y con el prójimo, tenemos esa prosperidad espiritual que tanto deseamos. Claro, ¿Sí? sí. Ahora fíjate esto, mira. La prosperidad en la Biblia no es de tener muchas cosas, sino de vivir plenamente. Y el diezmo es parte de esa misma experiencia. Leo de Juan capítulo 10, versículo 10, lo que dijo Jesús también. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo creo que el tenerla en abundancia es totalmente depender de Dios. Y para eso se toma una vida entera. Algunos quizá la hayan alcanzado de vivir una vida en abundancia. Yo todavía estoy luchando para eso. Amén. Pero con la ayuda de Dios, todos esperamos alcanzarla en un tiempo. Perfecto, perfecto. Y espero que también para quienes nos están viendo, la perspectiva respecto al tema del diezmo tenga ahora un matiz mucho más grande todavía, que es justamente la de la posibilidad de alcanzar el bienestar espiritual, una mejor relación con Dios y con nuestro prójimo también. ¿Qué te parece si oramos, Heriberto? Claro que sí. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu bendición al poder estudiar tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos conocerte mucho más y podemos conocer ese deseo que tienes, Señor, de poder restablecer una relación perdida con nosotros. Gracias por ello, Señor. Y porque a través de mejorar nuestra relación contigo, también podemos mejorar la relación con nuestros semejantes. Ayúdanos en ese objetivo y permite también de que cada día te podamos conocer más. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Heriberto. Gracias, Pedro. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Sí. Nos vemos la próxima semana, amigos.